Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar que algunas personas se conecten. Y bueno, pues ya nos están mirando algunas personas y vamos a dar paso a este tema que titulamos La importancia de la psicometría en la salud mental. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ya veo que hay más personas que se están conectando. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén aquí y muchas gracias. Ojalá que este tema pueda ser de utilidad, que les pueda gustar, que les pueda servir. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues me parece que ya podríamos comenzar. Pues buenas tardes, me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen. Es para mí un gusto enorme tener la oportunidad de, de estar con ustedes, de compartir nuestro trabajo, eh, de compartir algunas de nuestras reflexiones, algunas de las cosas que vamos leyendo y aprendiendo. Y bueno, pues ojalá que les puedan servir a ustedes en su día a día y pues que qué maravilla podernos comunicar. Rosita León desde Hidalgo, te mando un abrazote, Rosita, qué gusto que estés aquí. María del Carmen Martínez Amaya, un abrazote, saludos, qué gusto. Me da mucho gusto que nos estés acompañando, muchas gracias. Y a todos los demás, pues me da mucho gusto. Bueno, pues en la psicología, en las ciencias de la salud mental, desde su creación, que es muy reciente en realidad. La psicología es una de las ciencias más nuevecitas, cuando mucho tiene un poquito más de 100 años de antigüedad. Desde su surgimiento, surge con dos modelos, dos paradigmas de investigación, que es el modelo cualitativo y el modelo cuantitativo. El modelo cuantitativo, bueno, pues tiene una herencia positivista muy importante que planteaba que de alguna manera todo el avance científico se había dado gracias precisamente a la utilización del método científico. Vemos que la ciencia moderna se inicia más o menos en el siglo XVI y para el siglo XIX, que estamos hablando tan solo de 300 años, los avances científicos eran ya innumerables, muy importantes. Y entonces, bueno, pues con la utilización del método científico parte este paradigma dentro de la investigación de las ciencias sociales y específicamente de la psicología. Y tiene una tradición muy importante que, bueno, pues como ustedes saben, su mayor peso está en la comprobación. Y para que se dé comprobación, bueno, pues entonces se tiene que tener una serie de evidencias muy claras que den cuenta de que el tratamiento está siendo efectivo. Al mismo tiempo y en otra línea distinta surge el paradigma cualitativo, que plantea que los fenómenos humanos no pueden ser todos siempre medibles, que hay elementos que son muy subjetivos, que tienen que ver más con cómo lo vive la persona, con su propia vivencia y que pues la orientación del tratamiento psicológico estaría más orientado hacia la comprensión del fenómeno. Si nos damos cuenta, pues ambas perspectivas tienen sus razones, ambas perspectivas tienen como su validez, sus métodos muy propios, muy característicos. En el caso del modelo cualitativo, bueno, pues se utiliza mucho más la hermenéutica, la interpretación,
la fenomenología como técnicas o como, más bien como métodos de investigación, y en el caso del modelo cuantitativo, mucho más el método científico, como tener las evidencias muy claras. A mí me parece que el abordaje de un fenómeno tan complejo como es el fenómeno humano se requiere de la interdisciplinaridad, que es importante que no trabajemos solo desde una perspectiva, sino que trabajemos de una manera interdisciplinaria, que nos permita que, pues, mirar desde distintos enfoques y por ende mirar con mucha más profundidad todos los fenómenos humanos. Y entonces, bueno, pues por eso me parece que es muy importante que trabajemos de manera interdisciplinaria. Por eso le voy a dejar aquí el micrófono a Miguel Ángel para que nos hable de la importancia de que el abordaje en la salud mental sea interdisciplinario. Adelante, Miguel. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están conectando. Es para mí un verdadero gusto poder platicar el día de hoy con ustedes de este tema tan importante, porque bueno, como lo saben algunos de ustedes y para los que no sepan, yo soy médico psiquiatra. Y la verdad es que me pone muy contento poder ejercer la psiquiatría en este nuestro tiempo, que si bien nuestra ciencia todavía está en pañales, todavía estamos descubriendo muchas cosas sobre los trastornos mentales y nos faltan muchas cosas por descubrir, creo que estamos en un periodo de transición muy importante y muy rico, precisamente en este abordaje subjetivo y objetivo del que nos platica la doctora Kena, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera pues hablarles un poquito más bien de lo que ha sido para mí el ejercer como psiquiatra y el poder evaluar a los pacientes que tengo con estas dos herramientas, con la parte subjetiva y con la parte objetiva. Algo que nos dicen desde que entramos a la residencia de psiquiatría es que la clínica es nuestra madre. Y esto significa que la mayor parte de nuestro trabajo es lo que nosotros podemos ver en nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que nuestros pacientes nos dicen sobre cómo viven sus propios padecimientos, cómo los experimentan, cómo lo sienten, cómo lo piensan? Y eso es algo que es muy subjetivo porque una misma experiencia puede ser experimentada de manera distinta en varias personas o en distintos pacientes. Sin embargo, nuestro trabajo como profesionales de la salud mental es catalogar eso que el paciente está viviendo como algo real, como algo que existe y como algo que merece ser atendido, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo si en cada una de las personas es distinto? ¿Cómo podemos estandarizar nuestro tratamiento a modo de que podamos brindar una solución que sea efectiva para la mayoría de las personas? Y justo aquí es donde entra esta parte que no solo está la psicometría, sino también están muchos estudios auxiliares de diagnóstico, como lo son algunos estudios de laboratorio, estudios de neuroimagen, estudios de funcionalidad cortical. Pero es justo a través de estos elementos que son objetivos que me permiten... Se te fue el audio, Miguel. A ver, ahí ya estamos. Bueno, les decía que es justo gracias a estos elementos objetivos que podemos darle un matiz objetivo a la subjetividad de nuestro paciente. Es decir, si el paciente nos dice que se siente triste, nosotros podemos echar mano de alguno de estos elementos para poder cuantificar el nivel de tristeza o en este caso de depresión que está manejando el paciente. Y podemos hacerlo a modo de que le demos al paciente una solución a algo real que está viviendo y podamos dimensionar adecuadamente lo que está viviendo, ¿no? Entonces, esto es bien importante para mí y es importante por varias razones. Yo desde que empecé mi práctica clínica privada he tenido la fortuna de trabajar con la doctora Kena, con la doctora Paola, y esto me ha dado gran satisfacción porque me permite a mí adquirir mucho más información de qué es lo que está pasando con mis pacientes. Entonces, cuando trabajo con la doctora Kena,
me doy cuenta que hay factores psicodinámicos que influyen en la expresión de los síntomas de mis pacientes. Y son factores que ella puede identificar porque lo conoce, porque establece con ellos una relación terapéutica y porque surgen estos factores, estas cuestiones en el contexto de la terapia, que por mucho que tratemos de hacer una relación médico-paciente adecuada, no llegan a surgir en el momento de la consulta psiquiátrica. Entonces, el disponer de esta información me permite contextualizar más los síntomas de mis pacientes, ¿no? Esto me permite tener una visión mucho más amplia, que me permite a mí tener más información al momento de la toma de decisiones sobre el ajuste farmacológico, sobre el inicio o la descontinuación de alguno de los fármacos que usamos. Del mismo modo que cuando trabajo con la doctora Paola y solicitamos alguna prueba para ser más objetivo o más claro el nivel de influencia que tiene algún síntoma en la vida del paciente, o bien para detectar algunas cuestiones que se pueden escapar a la observación clínica, pero que no lo hacen a los instrumentos científicos y validados que ella maneja. Pues esto es mucho más enriquecedor, porque a mí como psiquiatra clínico me deja una sensación de tranquilidad, porque sé que mis diagnósticos son más sólidos porque cuenta con tres enfoques: el enfoque del psiquiatra clínico, el enfoque del terapeuta y el enfoque del psicometrista. Son tres informaciones que utilizo para integrar un diagnóstico, y son diagnósticos más sólidos que prevalecen a lo largo del tiempo, que si bien los diagnósticos en psiquiatría son dinámicos, son diagnósticos que permanecen durante más tiempo. Y sobre todo, las decisiones farmacológicas son mucho más sólidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es algo bastante importante, sobre todo la parte de la psicometría, porque la psicometría nos permite identificar esos síntomas que el paciente reporta como subjetivos, darles una medición adecuada, estandarizada, que funciona para el resto de la población, y que podamos tener una noción adecuada, científicamente validada, de la magnitud del problema, que sustente las decisiones clínicas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ceder ahora el micrófono a la doctora Paola Bojorquez para que ella nos platique qué es la psicometría, qué tan importante es en esto, y bueno, continuemos con esta plática. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Gracias. Pues qué interesante el poder regresar con la doctora Kena, con el doctor Miguel. Hemos estado haciendo un equipo muy bonito, muy enriquecedor. La pandemia no solamente trae malas noticias o malas consecuencias, también trae cosas muy positivas, que es que se armen equipos de trabajo para buscar el bienestar de las personas. Sabemos que pues uno de los principales factores a los cuales va a impactar esta pandemia pues va a ser a la salud mental, ¿no? Entonces, pues atendiendo un poquito a esto y el equipo colaborativo que venimos desarrollando en los últimos meses, quisimos como empezarnos a meter más a esta parte de la evaluación psicológica o de la psicometría. No sé si yo los obligué un poquito más o ellos se engolosinaron con esto, o fue de todo un poco. Fue también la demanda que tuvimos en nuestro curso de ansiedad, que fue todo un éxito, en junio, a principios de junio. Entonces, pues, ¿a qué voy con esta emoción que tenemos de la psicometría? Pues encontramos justamente una forma interdisciplinaria de poder trabajar con nuestros pacientes. Tenemos la fortuna de tener algunos pacientes en conjunto, pacientes que, por ejemplo, la doctora Kena atiende en psicoterapia, ahorita en modalidad online. El doctor los atiende en su seguimiento psiquiátrico, y conmigo han pasado pues a la parte de evaluación, ¿no? Entonces ese es el objetivo del día de hoy, es platicarles un poquito sobre esta experiencia para aquellos compañeros de la salud mental que nos están viendo el día de hoy, pues enriquecernos justamente de este intercambio de conocimiento, ¿no? Retomando un poquito el tema de la psicometría, bueno, regresando a estos conceptos que el doctor Miguel y la doctora Kena nos compartían en un principio, efectivamente la psicometría es una rama importante
muy importante de la psicología clínica, que se encarga de la medición y de la cuantificación de los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas. Entonces, por lo tanto, constituye una metodología científica en el estudio de la mente. Es una tarea compleja porque, pues, como decía el doctor hace un momento, no puedes ver la tristeza todo el tiempo en los pacientes. A lo mejor lo puedes ver en el llanto, en la apatía, algunas características, pero no es tangible, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la psicometría. Le va poniendo un número, va cuantificando a los fenómenos psicológicos para que nosotros podamos comprenderlos, y no solamente nosotros los profesionales, sino también el mismo paciente, ¿no? La experiencia que hemos tenido es que cuando pasan a valoración psicológica y se les dan sus resultados, se les da como el acercamiento a su diagnóstico, el paciente empieza a sentir mucha tranquilidad, ¿no? Y esa también es parte del proceso terapéutico. El darte cuenta que te vas acercando a ver qué tengo, por qué vivo estas emociones, por qué tengo ataques de pánico, por qué no puedo dormir, por qué me siento triste. Entonces, cuando ya contestan sus pruebas psicológicas y les damos sus resultados, dicen, claro, ese soy yo. Y entonces, ¿cómo me puedo ir acercando con mi terapeuta de manera objetiva a alcanzar, pues, acercarme a un modelo de mayor salud mental, ¿no? Y en el caso del doctor Miguel, bueno, pues como mencionaba hace un momento, esta parte de poder consolidar sus diagnósticos, poder tener mayor certeza al momento de establecer un preámbulo de un diagnóstico, poder esclarecer dudas, sobre todo más referentes a los trastornos de personalidad, ¿no? Que esos son como los más complejos de diagnosticar por encima de los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Entonces, poder tener herramientas psicológicas que nos ayuden a medir la personalidad, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad, pues sin duda es una herramienta muy, muy útil, ¿no? Parte de este trabajo también es poder distinguir el grado de severidad o el grado de acentuación de la sintomatología. Y para los que somos psicólogos o psicoterapeutas, eso nos ayuda muchísimo porque es un motivo esencial para la referencia psiquiátrica, ¿no? A veces es difícil detectar en qué momento, en algunos casos a veces es difícil detectar en qué momento es oportuno hacer este equipo con el psiquiatra, ¿no? Entiendo que muchos pacientes pues no necesitan la atención psiquiátrica afortunadamente, pero existen otros que ya por la sintomatología que están presentando sí necesitamos el apoyo de un fármaco, ¿no? Entonces, también la psicometría permite eso, permite saber el grado de severidad de los síntomas. Por otro lado, algo que yo hago habitualmente con mis pacientes como terapeuta es la parte del retest, lo que se conoce como volver a evaluar a mis pacientes después de un periodo de tiempo que llevan en terapia conmigo, ¿no? Entonces, para ellos es muy emocionante porque es, mira, mis escalas de ansiedad ya disminuyeron, o sea, mira cómo llegamos hasta nosotros cuando tenemos equipo colaborativo con algún paciente, pues es como, mira, ya mejoró, o al contrario, ¿sabes qué? Me volvió a salir muy elevado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos implementar? Entonces, me parece que es un manejo sumamente ético del paciente, que es lo que se merece, ¿no? Un tratamiento ético, puntual, que así como cuando vamos con el doctor y nos pide estudios de sangre, pues aquí igual, ¿no? Le vamos pidiendo sus estudios periódicamente de forma que pueda ir atendiendo sus necesidades de salud mental, ¿no? Por supuesto, la psicometría es muy amplia, siempre se ha sugerido ir a estudiarla de lo general a lo particular, es decir, primero siempre sugerimos una evaluación de personalidad, porque esta pues arroja de alguna forma toda la radiografía del paciente y de ahí irnos
a una evaluación como más específica de rasgos o de síntomas más específicos que nosotros estamos interesados en conocer en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, creo que les estoy hablando mucho a las personas que se dedican a la salud mental, pero sé que la doctora Kena tiene una audiencia muy, muy vasta, muy rica y que posiblemente nos estén escuchando personas que no sean profesionales de la salud mental, sino que sean pacientes o personas que están interesadas también en estos temas, pues creo que es bueno mencionar que siempre que estén cercanos a un psicólogo o a un psiquiatra, pues que se acerquen a aquellos que les den una medición más objetiva de alguna forma de cómo se están sintiendo, ¿no? Y que por supuesto cuentan con nosotros para cualquier evaluación que ustedes necesiten. También pueden contar con nosotros. Y bueno, pues yo esta aplicación que le he dado a la psicometría no solamente ha sido en el contexto clínico, ¿no? Con mis pacientes también yo le he dado otro tipo de aplicaciones en el contexto forense, que bueno, algunos de ustedes ya me conocen y saben que me dedico a la psicología forense. Realmente ahí la psicometría es un pilar fundamental para tomar decisiones muy importantes de personas que están o acusadas de delitos o personas que fueron víctimas de delitos. Entonces, los resultados que uno da en un dictamen pericial, por ejemplo, no vienen del juicio o de la subjetividad del psicólogo en este caso, viene pues muchas veces de los datos que se arrojaron de los protocolos o de los instrumentos que utilizamos. Hay mucha ciencia detrás de estas pruebas psicológicas, o sea, a mí me maravilla ver la forma en la que se constituyen las pruebas psicológicas, ¿no? Yo llevo 3 años estudiando un doctorado en psicometría, precisamente el día de hoy estamos enviando un artículo de psicopatía, de una escala de psicopatía adaptada para mexicanos. Entonces, detrás de ese papelito que el paciente se sienta a resolver, a escribir y todo, hay toda una estadística de por medio que son de alguna forma, yo le llamo como candados de seguridad a obtener un resultado más certero, ¿no? Incluso, bueno, estamos por invitarlos a nuestro curso, ahorita ya les haremos la invitación oficial, pero las pruebas psicológicas son tan valiosas que nos dan índices de confiabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alfa de Chrome, que no les voy a hacer tantas bolas con estas cosas tan cuantitativas, diría la doctora Kena, pero, o sea, ¿qué tan confiable es? 90%, 80%, 70%, y eso realmente nos va dando un seguimiento, una certeza, ¿no? De la variable psicológica que estemos interesados a medir en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito más al respecto. Por el momento sería lo que les pudiera compartir. Pues a mí me da mucho gusto. Muchísimas gracias, Pao. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que para mí es muy importante que a la hora de hacer una intervención terapéutica seamos lo más certeros que se pueda. Yo siempre les he compartido a mis alumnos de psicoterapia que, pues vaya, la entrevista psicológica es más o menos el equivalente como a la consulta de medicina general, pero la intervención psicoterapéutica es el equivalente a una cirugía. Entonces, entre más certera sea nuestra intervención, entre más claro tengamos qué ocurre con nuestro consultante, qué le sucede, cómo lo vive, qué tanto puede afrontarlo por sí mismo, qué tanto necesita de otros apoyos, más posibilidades habrá de que nuestra intervención sea adecuada, que sea con el menor sufrimiento por parte del consultante, que le dé la oportunidad para desarrollar todas sus potencialidades y que logre en el menor tiempo posible la posibilidad de vivir nuevamente plenamente su vida.
Es cierto, todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos estar vulnerables por cualquier situación, sea personal, profesional, familiar o lo que sea. Pues sí, así puede ser nuestra vida, estar en un momento difícil y vulnerable. Y si nos acercamos a un psicoterapeuta, nos acercamos con la finalidad de estar mejor. Y entonces, entre más elementos tenga nuestro psicoterapeuta para poder saber qué nos ocurre, más certera será la posibilidad que tenga él o ella de intervenir con nosotros y de que pronto restablezcamos nuestra salud. Ahora, esto que decía Paola me parece muy importante. Como los elementos de la vivencia de nuestro consultante no se pueden observar todos a simple vista, no podemos medir qué tan grande es el grado de sufrimiento que tiene. Y puede ser que con un apoyo farmacológico sea más fácil que pueda afrontar los desafíos que vive. Y eso lo sabré con elementos tanto clínicos como en este caso con elementos de psicometría que me ayuden a evaluar muy claramente. También es importante que yo sepa qué explorar y entonces, bueno, pues estos apoyos me ayudarán a saber por dónde orientar la exploración clínica que voy a hacer con mi consultante. Y entonces, bueno, pues eso facilitará, ahorrará horas de terapia, me permitirá que mi consultante también se viva mejor acompañado por mí, porque sabrá en función a lo que yo le pregunte, hacia dónde oriente la exploración, pues sentirá que está siendo comprendido por mí y eso en buena medida ayuda a este trabajo interdisciplinario. Entonces a mí me parece que es muy importante y bueno, pues bien les decía Paola, a partir del curso pasado que dimos sobre estrés y ansiedad, surgió la inquietud de parte de algunos o de muchos de nuestros participantes de hacer un curso de psicometría. Y es porque, bueno, nosotros los psicoterapeutas no siempre tenemos como un conocimiento amplio sobre esta área y tener las herramientas básicas, el conocimiento de algunas pruebas que son fundamentales en el consultorio, nos ayudaría muchísimo a complementar nuestra intervención y nuestro trabajo. Entonces, bueno, consideramos que sí era importante y entonces diseñamos un taller que quiero comentarles. Tiene algunos temas que quisiera que conozcan. Está diseñado en 2 módulos. Una es la evaluación del estado de la salud mental y aquí nos va a ayudar muchísimo la visión psiquiátrica porque, bueno, como ustedes saben, creo que sí hay así verdaderos expertos en el área de distinguir cuál es la diferencia entre la vivencia normal y anormal de la salud mental, bueno, pues son los psiquiatras. Y entonces, pues vamos a tener 4 temas de ese módulo, que es las generalidades de la exploración psicopatológica, la evaluación del afecto, la evaluación de la ansiedad y la evaluación de la psicosis. No sé si nos quisieras compartir algo, Miguel Ángel. Claro que sí, ¿cómo no? Ahí se escucha bien, sí. Perfecto. Sí, pues bueno, justo esto que comentas es muy importante. Yo creo que los psiquiatras no somos personas expertas realmente, pero nos hemos hecho profesionales muy mañosos, eso sí, y entonces hemos ido aprendiendo a lo largo de del desarrollo de nuestra ciencia a identificar algunos datos pivote en la conducta del paciente, en los procesos de pensamiento, en la forma relacional, en la afectividad,
que nos pueden decir a nosotros de una manera clínica si el paciente está teniendo una vivencia o una percepción que se sale de la normalidad y más aún con la que podemos integrar el diagnóstico de una entidad mórbida, de algo que condiciona disfuncionalidad y que condiciona sufrimiento, porque muchas veces esto ocurre sin que el paciente lo sepa. Entonces, realmente más que ser expertos, somos muy mañosos y sabemos ver este tipo de datos, ¿no? Entonces, sí, justo cuando surgió esta necesidad de desarrollar este taller, a mí me dio mucho gusto, porque creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien están estos instrumentos que son objetivos y que nos dan de una manera certeza la medición de los síntomas de los pacientes, cada uno debe de aplicarse en un contexto clínico apropiado. Algo que yo les decía a mis residentes de menor jerarquía cuando yo estaba en el hospital es que no a todo paciente que llegue le vas a aplicar todas las escalas que tenemos disponibles en psiquiatría, porque es muy posible que un padecimiento clínico te dé un puntaje alto en varias escalas. Entonces, tienes que tener un juicio clínico adecuado, es decir, una estrategia de búsqueda y de detección de todos estos datos pivote en la conducta, en el afecto, en el pensamiento del paciente, que te puedan orientar a pensar en un padecimiento mórbido, ¿no? Y una vez que tienes esa información, confirmarlo con una escala psicométrica adecuada, orientada a detectar este paciente. Esto va a reforzar tu decisión clínica, ¿no? Entonces, es de este modo que los psiquiatras trabajamos en conjunto con la psicometría. Y pues sí, justo este primer módulo, que es el de examen mental, es lo que todos los psiquiatras aprendemos a hacer desde el primer día de nuestra residencia en psiquiatría. Aprendemos a ver de manera integral la conducta del ser humano, aprendemos a identificar sus movimientos, su marcha, su expresión facial, su actitud, su orientación, su pensamiento. Aprendemos a ver qué hay dentro de su pensamiento para detectar y recoger información que nos pueda permitir identificar, ¿no? Entonces, creo que este curso es muy valioso, no solo para psicoterapeutas, sino también para psicólogos clínicos, para psiquiatras también, porque es importante que los psiquiatras sigamos profundizando en lo que nos pueden ofrecer los instrumentos psicométricos. Algo que para mí ha sido maravilloso es que, pues si bien en la residencia en psiquiatría yo estudié todos esos instrumentos, hubo muchos que conocí al lado de la doctora Pau, ¿no? Entonces, es importante que sigamos aumentando nuestros conocimientos en esta área y pues sobre todo que esto que dice la doctora Pau a mí me parece interesante. Estos instrumentos psicométricos se van haciendo de manera seriada y también tienen una indicación para repetirse. No es como que yo voy a aplicar estos instrumentos y los voy a repetir cada mes o cada semana, porque hay veces que no tiene caso, sino que hay una determinada indicación. Pero es bien padre cuando lo hacemos después, antes y después de un tratamiento adecuado. Por ejemplo, hemos tenido casos muy padres donde se ha iniciado un test, por ejemplo, para ansiedad y se ha dado tratamiento médico, tratamiento farmacológico, me refiero, tratamiento psicoterapéutico, seguimiento psiquiátrico y después de unos meses volvemos a aplicar el instrumento y se los mostramos al paciente y le decimos, mira, tu ansiedad en este momento, cuando empezaste, puntuaba, por ejemplo, 32, en la escala de Hamilton de ansiedad. Y ahorita estás puntuando 20, lo cual indica que 12 puntos redujeron tus síntomas de ansiedad. Entonces, hay algo que todavía tenemos que trabajar, pero hay algo que ya trabajaste y que no ha sido un trabajo nuestro, sino es tuyo. Y eso ha sido muy reconfortante para los pacientes porque les permite objetivizar el resultado de su trabajo terapéutico, el resultado de su apego al manejo farmacológico y eso pues les brinda muchísima satisfacción, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el principal motivo por el cual me gustaría a mí invitarlos a este taller. Este taller lo estamos diseñando a modo de que ustedes tengan información sobre estos datos clínicos pivote que usamos los psiquiatras y que puedan saber cuándo sospechar de una entidad mórbida en cuanto a la salud mental de sus pacientes,
cuando, además de utilizar la psicoterapia, deben de utilizar un manejo concomitante con un psiquiatra, y sobre todo, cómo pueden salir de dudas utilizando esta clase de instrumentos y cómo pueden estar más tranquilos ustedes y darles más tranquilidad a sus pacientes. Entonces, pues bueno, este es el motivo principal por el cual a mí me gustaría invitarlos. Me gustaría que también la doctora Paola nos comparta su opinión y nos comparta su invitación a este taller. Claro que sí. Pues efectivamente este curso lo desarrollamos pensando en las principales necesidades a las cuales nos enfrentamos en el consultorio, ¿no? Entonces fue ponernos a pensar qué pacientes habitualmente llegan, con qué sintomatología. Entonces, a partir de ahí les desarrollamos un curso que sí es intensivo, sí son varias horas el fin de semana, pero va a estar muy interesante porque, bueno, yo les voy a platicar de las pruebas específicamente. Vamos a, como les mencionaba en un principio, a ir de lo general a lo particular. Entonces, en el módulo que ahorita mencionaba el doctor de examen mental, vamos a aprender sobre el cuestionario de 90 síntomas. Este es una escala muy práctica para poder detectar una radiografía general del estado mental del paciente, ¿no? Que si bien el doctor decía, pues tenemos que aplicar también escalas específicas, yo también recomiendo aplicar una escala general, ¿no? Porque también te puede dar datos que en la entrevista inicial o en las primeras entrevistas no te da, ¿no? Sobre todo para algunos perfiles de personalidad. Después, por ejemplo, vamos a hablar toda la parte de la evaluación del afecto, que ahí va a preponderar la parte como clínica, donde el doctor Miguel nos va a hablar de la ideación suicida de acuerdo a Beck, la depresión de acuerdo a Hamilton. Entonces, este módulo sería como más desde el aspecto clínico y lo cual es como muy enriquecedor. Y posteriormente, bueno, en el tema 3 que hablaremos de la evaluación de la ansiedad, ahí la parte psicométrica estaría incluida la escala AMAS y la escala IDARE. Estas dos escalas miden ansiedad y son muy valiosas, sobre todo en este contexto y sobre todo ahorita como estamos encontrando a muchos de nuestros pacientes donde la ansiedad se está acentuando, se está presentando. La primera, que es la escala AMAS, pues nos ayuda a identificar los tipos de ansiedad o la forma en la cual se está manifestando esa ansiedad en ese paciente, ¿no? Entonces se va volviendo un diagnóstico más fino. No todos los pacientes tienen la ansiedad con sintomatología de insomnio, por ejemplo, a lo mejor tienen sintomatologías gastrointestinales o otras. Entonces, este AMAS nos ayuda a diferenciar justamente esa parte. En cuanto al IDARE, que es el otro instrumento de ansiedad, este es muy valioso porque nos ayuda a diferenciar la ansiedad rasgo versus estado. Entonces, es una persona ansiosa porque en este momento está ansiosa por situaciones sociales o situaciones contextuales, o ya es una persona ansiosa como rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, a nivel terapéutico, eso nos da mucha información sobre cómo abordar estos pacientes, ¿no? Si es un paciente que en este momento está ansioso, pues muchas técnicas de relajación, de respiración, etcétera. Pero si es un paciente con este tipo de personalidad, pues ya no me tengo que ir más a un trabajo más cognitivo, ¿no? Posteriormente tenemos la parte de la evaluación de la psicosis, que bueno, ahí el doctor Miguel hará lo propio, que es muy importante porque qué tal si nos llega un paciente con psicosis, ¿no? Muchas veces no estamos habituados a ese tipo de pacientes y tenemos que tener la habilidad de detectarlo. Posteriormente, bueno, yo a petición mía incluimos el tema 5, que es evaluación del trauma psicológico, que me parece muy importante por, bueno, la experiencia que he tenido en el contexto forense. A nosotros como terapeutas nos van a llegar muchas víctimas, ¿no? Muchas víctimas, desde delitos menores hasta de delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, poder detectar si existe la presencia de un trastorno de estrés postraumático va a ser muy valioso, ¿no? Sobre todo porque es de los trastornos más difíciles de tratar en terapia o más difíciles
poder reducir la sintomatología. Para este módulo vamos a presentar 2 escalas. La escala de evaluación global de estrés postraumático adaptada a los criterios del DSM-5 y la escala de gravedad de síntomas del doctor Echeburúa, que es una de las más reconocidas en el contexto forense. Posteriormente vamos a ver toda la parte relacional, toda la parte de la familia, de la pareja, que también son parte de los problemas que nos encontramos mucho en el consultorio. Entonces, decidimos incluir una evaluación de codependencia con una escala de codependencia, que es como uno de los mayores cuadros que podemos encontrar en nuestros pacientes. Y toda la parte de la satisfacción marital con la escala MSIR y la escala de resolución de conflictos, también de pareja, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante cuando los pacientes lleguen y digan, pues tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi novio, y que podamos aplicarles estas escalas y que con ello se obtenga mayor información sobre el propio paciente y haga insight, ¿no? Y en el último tema los invitaremos para que en un futuro posiblemente desarrollemos un curso de personalidad, ya con una evaluación de personalidad mucho más completa, con instrumentos que son ya de amplio espectro, ¿no? Que se le conocen como el MMPI o el PAI. Entonces, ese es un poquito el preámbulo de las pruebas que vamos a estar presentando en nuestro siguiente curso. Doctora, no sé si quiera comentar algo. Muy bien, sí, claro que sí. Pues también vamos a ver un poquito de fenomenología para que también, pues, quienes participen en este taller puedan como saber exactamente qué observar en el consultante, cómo hacer la observación de manera que esta observación no esté prejuiciada, sino que podamos captar exactamente en su mayor pureza, en su mayor riqueza, el fenómeno que tenemos frente a nosotros. Y bueno, pues entonces me parece que el tener tanto la visión cuantitativa como la visión cualitativa, la visión clínica y la visión psicométrica, nos va a ayudar a tener elementos que permitan hacer una intervención de lo más científica posible, lo más acertada posible, que permita que en este momento todas nuestras intervenciones sean lo más certeras posible. Vivimos momentos de mucho cambio, vivimos momentos de muchísima crisis en los que muchísimas personas están buscando aliviar su sufrimiento, su estrés, su ansiedad, su angustia, su preocupación, todos estos fenómenos afectivos que las personas están presentando y que probablemente seguirán presentando, pues requiere de nosotros el mayor conocimiento posible, requiere de nosotros una intervención responsable, amorosa, cercana, cariñosa, pero al mismo tiempo una intervención certera. Y me parece que ambos elementos son muy importantes. Hablaba Miguel muy al inicio de la relación terapéutica, pues sí es bien importante ese vínculo cercano, amoroso con el consultante, pero también que tenemos todos los elementos clínicos, diagnósticos que nos ayuden a que no sea solamente una relación terapéutica, sino que vaya justo a la disminución de la sintomatología, que vaya al alivio de la problemática que tiene nuestro consultante. Y entonces, bueno, pues entre mejor preparados, entre más herramientas tengamos, más podremos hacer por las personas que nos consultan. Y me parece que nuestra intervención será también mucho más relajada. Entre más elementos tengamos para acompañar,
más posibilidades tendremos también nosotros de sentirnos seguros, de saber que lo que estamos haciendo está dando resultado, que estamos contribuyendo al bienestar de nuestro consultante, y eso, bueno, al final de cuentas es el sentido real de nuestra labor y de nuestro trabajo en la salud mental, sea cual sea que a lo que nos dediquemos sea a la psicología clínica, a la psicoterapia, a la psiquiatría. Entre más elementos tengamos, mejor para nuestros consultantes. Pues no sé si algo más Claro. quieres agregar, Miguel. Pues principalmente invitarlos, decirles que desarrollamos este curso con mucho gusto y bueno, en lo que se refiere a la parte de la psiquiatría, trata de responder este curso a 3 preguntas fundamentales de todos los profesionales de la salud mental. La primera es, una vez que hemos identificado un problema, o un trastorno psiquiátrico o únicamente alguna necesidad de terapia, por ejemplo, ¿cómo podemos seguirlo adecuadamente? ¿Y cómo podemos tener la certeza de que ese seguimiento se está dando de manera adecuada y que no hay ninguna complicación? Y sobre todo, ¿cómo detectar las complicaciones a lo largo de este seguimiento? Entonces, justo lo que hicimos es un curso enfocado a los principales problemas que se ven en el contexto de la salud mental, que en este caso, pues son la depresión, la ansiedad, por ejemplo, los problemas por trauma, por alguna experiencia traumática. Entonces, el objetivo es eso, dar información clínica y además instrumentos que te permitan darle un seguimiento adecuado a tu paciente, ¿no? La segunda pregunta que nos la hacemos todos los profesionales de la salud mental es, ¿cuándo necesitamos un apoyo farmacológico? ¿Cuándo necesitamos el seguimiento por parte de un psiquiatra, ¿no? Entonces, justo el hecho de incluir estos instrumentos psicométricos nos permite tener un puntaje con el cual vamos a poder tomar una decisión adecuada. ¿Cuándo iniciar tratamiento farmacológico? ¿Cuándo podemos esperar? Cuando después de haber iniciado el proceso farmacológico tenemos que subir dosis, cuándo tenemos que esperar o cuándo incluso tenemos que disminuir la dosis de un determinado fármaco. Algo que les digo mucho a otros psiquiatras es que tenemos que apostar a la desmedicalización, tenemos que apostar a dar la mínima dosis durante el mínimo tiempo necesario que sea efectiva para nuestros pacientes. No podemos dar un medicamento a una máxima dosis solo para sentirnos tranquilos de que el paciente tiene un soporte farmacológico, porque, pues como todos los medicamentos en el mundo, todos tienen efectos que a veces no son muy bien deseados por nuestros pacientes. Entonces, esta es la segunda pregunta importante. Y la tercera, y esta nos la hacemos todos los profesionales de la salud mental, es ¿cuándo mi paciente está en riesgo? Cuando la vida de mi paciente corre peligro. Y esa es justo la última plática que tuve a bien a desarrollar para este taller, es ¿cuándo puedo encontrar datos que me hacen a mí buscar ya no solo el apoyo psiquiátrico, sino la hospitalización de mi paciente, porque su vida corre peligro y porque es mi responsabilidad como profesional de la salud mental resguardar la vida de mi paciente? Y en ese sentido, nos estamos enfocando en 2 riesgos que son muy comunes en todos los contextos de salud mental, tanto el psicoterapéutico como el de la psicología clínica, como el de la psiquiatría, que son el riesgo suicida y el riesgo que implica un trastorno psicótico. Entonces, esto es bien importante porque con este taller ustedes van a poder identificar el riesgo suicida, medirlo, dimensionarlo adecuadamente y van a poder tomar una decisión en función de una escala, de un instrumento psicométrico validado para poder darle a su paciente la mejor indicación, ya sea que esta indicación sea, vamos a trabajar el riesgo suicida que tienes, vamos a vernos más frecuentemente, vamos a meternos de lleno a qué es lo que te está poniendo ahí, o vamos a ir con un psiquiatra para que inicie un medicamento, o de plano vamos a buscar una hospitalización para que tu vida esté a salvo, ¿no? Y finalmente, pues hablar también de la psicosis, que esto es un problema
que incluso a los psiquiatras nos cuesta trabajo identificar, porque la psicosis es un padecimiento que tiene muchas aristas, que se ve en muchos matices, y a veces la línea que divide un trastorno psicótico de una situación como una idea sobrevalorada o algo que no es psicosis es muy delgada, e incluso a los psiquiatras nos cuesta trabajo dimensionarlas. Sin embargo, como les decía hace un momento, los psiquiatras somos gente muy curiosa y muy mañosa, y hemos ido identificando algunos datos que nos permiten darnos una idea adecuada, real, de cuándo un paciente se encuentra en psicosis y cuándo no lo está. Y son pues datos que voy a compartir con ustedes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de entrevista psiquiátrica donde ustedes van a entrevistar a un paciente simulado, obviamente, y van a adquirir herramientas para poder identificar adecuadamente la psicosis, ¿no? Entonces, pues creo que es un curso que estamos tratando de desarrollar lo más completamente posible para que tengan los tres enfoques: el enfoque psicoterapéutico, el enfoque psiquiátrico y el enfoque psicológico clínico a través de la psicometría, ¿no? Que es finalmente en donde van a descansar cada uno de los temas. Entonces, pues esperamos contar con su asistencia, esperamos que disfruten mucho este curso, que lo aprovechen, y pues por mi parte nada más. No sé si la doctora Paola quiera decirnos algo más. Pues igual, invitarlos al curso, hacernos llegar sus dudas sobre los costos, sobre las fechas, sobre las formas de pago, sobre qué otro tipo de cursos vamos a tener, ¿no? Porque algunos asistentes al curso de ansiedad quieren que se vuelva a impartir ese curso. Entonces, pues que estemos en comunicación para cualquier duda que tengan sobre nuestro próximo curso o los que vengan más adelante. Bueno, Eso sería como pues yo primera también etapa. los quiero invitar a que nos escriban, a que nos planteen sus dudas. Y bueno, pues hoy queremos decirles que a las 10 primeras personas que nos escriban, que se interesen, les vamos a dar un precio súper especial en nuestro curso. También les queremos decir que si ustedes gustan apartar su lugar, con la mitad del costo pueden hacerlo, y así, bueno, pues garantizar que sí van a poder tomar el curso. Pues les agradecemos enormemente. Yo les quiero agradecer mucho, como siempre, que nos acompañen, que estén aquí con nosotros. La verdad es que es un privilegio leerles. Yo quiero agradecer a las personas que hoy se conectaron, a Esperanza Leiva Camarillo, un abrazote hasta Tabasco, a Luz Antonio, un abrazote hasta Oaxaca, a Noemí Ramos también hasta Veracruz, el sur de Veracruz, Blanca García Flores hasta Poza Rica, Catalina García Jiménez, un abrazo hasta Toluca, Arnulfo Márquez Huerta, un abrazote hasta, no sé si Puebla o Tlaxcala, pero por allí, Rocío Rubio, un abrazote, te mando un abrazo hasta Pachuca, Rocío, a Karen Navarrete, también un abrazote hasta Hidalgo, Ángeles García, también un abrazo, también mi admiración y mi cariño, a Miguel Ángel García Montoya, un abrazote, te quiero mucho, a Yami García le da saludos a Mike, un abrazo. Gracias, Yami, un abrazo. A Elena González, un abrazo hasta Tabasco, a Leiser Orozco, un abrazo hasta Minatitlán, a Angélica Gaitán, un abrazo hasta Toluca, ahora se me olvidó tu nombre, como que me lo cambias aquí, Carpach Pache, saluda a Miguel Ángel, un abrazo, María del Carmen Martínez Amaya, un abrazo aquí en la Ciudad de México, Rosita León, un abrazo hasta Hidalgo, y a todos los que nos acompañan. Yo quiero invitarles a que me visiten en mi canal de YouTube. Estoy como Kena Estrada Noble. Ojalá que se suscriban. Allí estoy subiendo algunos otros videos que les pueden gustar. Y pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradecemos enormemente y estamos a sus órdenes. También Miguel Ángel está aquí a sus órdenes.
No sé si Claro quieras que sí, con dar todo gusto. tu número de teléfono, también Paola. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita lo anotaremos en los comentarios. Si alguien desea contactarme para alguna valoración o alguna segunda opinión, alguna asistencia, con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias por su asistencia, gracias por su atención y los esperamos en nuestro taller con muchísimo gusto. Muy bien. Bueno, pues un abrazo. Sí, adelante, Pau. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Los espacios de la doctora Kena son espacios muy lindos, su auditorio son personas muy cálidas. Yo también puedo proporcionarles mis datos por si necesitan alguna valoración psicológica, si están interesados en conocer su estado de salud mental general o algún colega que esté como interesado en la valoración de sus pacientes o en algún acompañamiento como su psicoterapeuta. Con muchísimo gusto también puedo acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Pues les mandamos un abrazo con mucho cariño, deseando que estén bien, que estén en salud y en bienestar, y un abrazo para todos. Hasta luego. Bye.